Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver el tema de termodinámica. Termodinámica es el estudio de las relaciones de energía que involucran calor, trabajo mecánico y otros aspectos de energía y transferencia de calor. Básicamente es todo lo que tenga que ver con calor y trabajo mecánico y sus efectos. Objetivos después de terminar esta unidad serán establecer y aplicar la primera y la segunda ley de la termodinámica, demostrar su comprensión de los procesos adiabático, isocórico, isotérmico e isobárico. Bueno, ¿qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es un sistema en el cual se van a analizar diferentes características. 4 factores principales. En un entorno que puede ser cerrado, como una habitación, tu habitación con clima, en el cual tienes la puerta abierta. Sistema semiabierto también, en donde tienes un poquito abierta la puerta. Semiabierto o semicerrado. Y el totalmente abierto, cuando no existen paredes físicas, por ejemplo una fogata. Si tú tratas de acercarte a la fogata en un punto muy lejano, no sentirás el fuego, no sentirás el calor del fuego. Pero si a medida que te vas acercando, encontrarás una pared virtual en la cual podrás sentir, si te acercas lo suficiente, podrás sentir el calor de ese fuego, aunque no exista una pared física. La pared virtual sería lo necesariamente cercano para que tú sientas ese calor. Entonces, un sistema es un entorno generalmente cerrado, generalmente en el que puede tener lugar transferencia de calor, por ejemplo, un gas, las paredes y el cilindro de un motor de un automóvil. Aquí tenemos un pistón o un émbolo parecido como al de las jeringas, ¿sí? Donde vamos a analizar dos cosas. Trabajo realizado sobre el gas, esto simula ser un gas, son moléculas de gas, o puede ser un fluido, el cual corresponde un gas y un líquido. Si el émbolo se comprime o se mueve hacia abajo, comprime el gas o el líquido. Se va a considerar en este aspecto que es un trabajo realizado sobre el gas o el fluido. Si el gas mueve el émbolo hacia arriba, aunque sea un poco, tendremos un trabajo realizado por el gas. Bueno, energía interna del sistema. La energía interna U de un sistema es el total de todos los tipos de energía que poseen las partículas que conforman el sistema. Recuerda, energía interna U. Por lo general, la energía interna consiste en la suma de las energías, principalmente potencial y cinética, pero hay más tipos de energías, las cuales van a realizar un trabajo. ¿Qué es la energía? Recordemos, la energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. ¿Cuáles son los tipos de energía que existen? Existen diferentes maneras de clasificar los diferentes tipos de energía. Las principales o los principales son nuclear, mecánica, termodinámica, electromagnética, eléctrica, magnética, sonora y química. ¿Listo? Nuclear, mecánica, termodinámica, electromagnética, eléctrica, magnética, sonora y química. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la aptitud que tiene un cuerpo para realizar un trabajo en virtud de su movimiento. Por ejemplo, supongamos que una persona de 50 kilogramos se mueve a una velocidad de 0.0 o 0.05 o 3 metros sobre segundo.
la energía que tenga en línea recta va avanzando esa persona en su bicicleta, por ejemplo, va a depender de la masa que tenga y de la velocidad que tenga, ¿sí? La fórmula para calcular la energía cinética es energía cinética o K igual a 1/2 de lo que te dé la multiplicación de su masa en kilogramos por la velocidad elevada al cuadrado, la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, hacemos el desglose de esta parte. Masa en kilogramos, velocidad es metros sobre segundo, el cuadrado aplica para metro sobre segundo, aquí te lo pongo, kilogramo es de la masa, metro al cuadrado, porque la fórmula dice que es velocidad al cuadrado, velocidad es metro sobre segundo, entonces metro queda elevado al cuadrado y segundo también queda elevado al cuadrado. Pero recordemos que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. Y el metro que me sobra aquí, porque ya lo utilicé para kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es 1 newton multiplicado por el metro que me quedaba. Recuerda que metro al cuadrado es metro por metro, ¿sí? Y aquí en esta fórmula, en este despeje, kilogramo, agarro o tomo una m del metro cuadrado, me va a quedar otra que es justamente esta que te señalo aquí. Kilogramo entonces por metro, repito, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, recuerda que eso es un newton, multiplicado por el metro que me sobró de este metro cuadrado, me da un joule. Así que la unidad de energía cinética es el joule. Energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas o que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes. Entonces, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. La energía potencial de un cuerpo va a depender de la altura a la que esté. Si está a nivel del piso, como sistema de referencia al piso, tendrá energía potencial de 0. La unidad de energía potencial es el joule también. Aquí tenemos que energía potencial es igual a la masa en kilogramos por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Repito, gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura en metros. La energía potencial se da en joules y va a depender de la masa del objeto, la gravedad donde se encuentre y la altura. Repito, se mide en joules también. Los tipos de energía potencial más comunes son energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, energía potencial eléctrica, energía potencial electrostática y energía potencial química. Bueno, ahora veamos dos formas de aumentar la energía interna. Aquí tenemos dos sistemas. Si tenemos un pistón nuevamente o un émbolo de una jeringa, si apretamos o movemos este émbolo hacia abajo, vamos a ejercer un trabajo, ¿sí? Un trabajo, sea un movimiento, un cambio de posición de esta posición hacia abajo, comprimiendo ese gas. Se va a considerar como positivo. Así como en matemáticas tienes convenciones, cosas que ya están establecidas como menos por menos da más, menos por más menos. En termodinámica, cuando se realiza un trabajo, sea un movimiento como el de compresión,
Si este émbolo lo empujo hacia abajo, va a comprimir ese gas, se va a considerar entonces como positivo. Aquí tenemos a la derecha un más, un triangulito que significa delta, y delta quiere decir cambio, y la U significa energía interna. O sea que el cambio que hubo en energía interna es positivo. Aquí aumentó la energía interna. La energía interna es la capacidad de movimiento de las moléculas hasta un punto tal vez de fricción, y eso me va a generar temperatura, un aumento en la temperatura. Entonces, si las moléculas de gas estaban dispersas en un espacio fijo, si yo comprimo estas moléculas, se van en un momento a juntar, va a hacer que se muevan, y eso va a aumentar mi energía interna. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una lámpara que va a suministrar, una lámpara o vela que va a suministrar calor a este gas o este líquido. Este es un sistema cerrado, al igual que es, si no hay escape de algo del líquido o del gas, aquí tampoco. Si se suministra calor al sistema, o sea, mi objeto de estudio que voy a analizar, se considera como positivo. Repito, calor que se pone o se agrega a un sistema se considera como positivo. Bueno, tenemos ahora dos formas de reducir la energía interna. Si aquí las moléculas están calientes, quiere decir que se están moviendo. Hay un movimiento, tienen energía cinética y energía potencial. Si se están moviendo, al paso de un rato, lo que va a pasar es que si es un líquido, por ejemplo, se va a calentar, se va a transformar en gas, y ese gas va a hacer que este émbolo se desplace hacia arriba lo suficiente como para moverse. Va a realizar entonces un trabajo, porque esto va a cambiar de posición. Al cambiar de posición estamos generando un trabajo. Ese es uno de los efectos de la energía, la capacidad de producir un trabajo, movimiento. W es trabajo, ¿sí? W es trabajo. Por lo tanto, si el trabajo ahora es realizado por el gas que se está expandiendo, si es un líquido se vuelve gas, y ese gas hace que se mueva este émbolo de esta posición a esta posición, hasta arriba o más arriba, delta W es positivo. Delta W es positivo. Hay un cambio en el trabajo. Aquí está en esta posición, se mueve a esta posición, y por lo tanto habrá una diferencia de posición. Pasó de este estado a este estado, tal vez, dependiendo que tan caliente esté. Se transforme el líquido en gas, y a su vez esa presión, ese gas que se está expandiendo, va a hacer o va a generar un movimiento en este émbolo. Repito, delta W va a haber un cambio, y ese cambio va a ser, ese trabajo va a ser positivo. Por lo tanto, al poder moverse se va a liberar o se va a reducir la energía interna. Ya no van a estar en tanto movimiento las moléculas. Va a haber un movimiento en el cual las moléculas ya no estarán tan juntas. Menos delta U disminuye, por lo tanto el cambio que hubo fue una disminución de energía interna. Disminuyó o va a disminuir el movimiento de las moléculas. De este lado tenemos Q, significa calor. Aquí tenemos un sistema abierto o semiabierto, donde tenemos igual un fluido, un líquido, gas caliente. Al calentarse, si es líquido, va a pasar a gas, y ese gas va a salir por este espacio. Ese calor que sale del sistema o de mi objeto de estudio será considerado como negativo. Bueno,
Estado termodinámico. El estado de un sistema termodinámico se determina mediante 4 factores principales. Son las características que vas a analizar en un sistema o estado termodinámico, los cuales son los siguientes: presión absoluta, P, en pascales. Pueden darte otro tipo de presión, milímetros de mercurio, atmósferas, pero tendrás que convertir a pascales. Temperatura, T, en Kelvin. Igual te pueden dar otro tipo de unidades como Fahrenheit o centígrados. Tendrás que convertir para tu resultado final en Kelvin. Volumen, V o V en metros cúbicos. Te podrán dar litros. Tendrás que convertir igual a metros cúbicos. Número de moles. Te podrán dar gramos, porque es una cantidad de sustancia. Tendrás que convertir a número de moles también. Entonces estas son los cuatro factores de un estado termodinámico. En un proceso termodinámico siempre vas a tener dos estados. Estado inicial, en el momento que empiezas a analizar tu objeto de estudio, tu sistema. Por ejemplo, si tienes un objeto que tiene una temperatura, aquí de los 4 factores de un estado termodinámico, temperatura te lo estoy marcando aquí con el puntero. Si tienes en primera instancia un objeto que tiene una temperatura de 30 grados, después de media hora tiene 50 grados, el estado inicial fue 30 grados y el estado final fue 50 grados. O puede ser al revés, de 50 grados como estado inicial pasó a 30 grados. O en el caso de un objeto, por ejemplo, que esté frío en el congelador, lo analizas en este momento y observas que tiene una temperatura de 2 grados centígrados. Después regresas media hora y tendrá, en condiciones normales, que no se te vaya la luz del refrigerador, etcétera, tendrá los mismos 2 grados. Entonces, el estado inicial y el estado final puede en un momento también ser del mismo valor. O también puede ser que de una temperatura mayor o un valor mayor disminuya en el estado final, o que el estado inicial sea menor y en el estado final sea mayor. Repito, por ejemplo, en el caso de la temperatura puede ir de menos a más. Menos en el estado 1, por ejemplo 3 grados, temperatura 2, 50 grados. También puede ser de 50 grados temperatura 1 que baje hasta una temperatura 2 de 3 grados. O puede ser que la temperatura inicial, por ejemplo, sea de 2 grados y que después de un tiempo la temperatura 2 sea igual, la misma, que no cambie. Bueno, lo mismo que te comentaba, puede haber en este caso un aumento dependiendo si hay trabajo sobre el gas, habrá una pérdida de calor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si tenemos este émbolo, va a apretar o va a comprimir este gas. Al comprimirlo va o puede aumentar la energía interna, pero si tiene manera de escapar o generar un calor, habrá una disminución de la energía interna. Si el trabajo se hace sobre el gas, puede haber pérdida de calor. Y para terminar, tenemos la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la entrada neta de calor en un sistema es igual al cambio en energía interna del sistema más el trabajo realizado por el sistema. En resumen, el calor o el cambio que haya en el calor, delta, recuerda que es un cambio, puede haber delta de cualquier cosa, temperatura, presión, masa, volumen,
¿sí? Es igual a el cambio en la energía interna más el cambio en el trabajo, o simplemente calor, Q, es igual a U, energía interna, más W, trabajo. Repito, calor es igual a energía interna más trabajo. Y de ahí, dependiendo los valores que tengas, puedes despejar. Recordemos, un delta, o sea un cambio, se calcula el estado final siempre menos el estado inicial. ¿Te puede dar valores negativos? Sí. Por ejemplo, si el estado final fue 2 grados y el estado inicial fue 70 grados, ¿cuánto daría? Menos 68. También te puede dar negativo, dependiendo qué temperaturas o qué cantidades tengas. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.